Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con un evangelio al que Jesús le llama un evangelio de espada. Y quiero invitarlos nuevamente a leer Mateo capítulo 24, versículo 6. Perdón, Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Uno inmediatamente se pregunta, ¿cómo es posible que el evangelio de Cristo traiga un mensaje o traiga cargado la espada? ¿Acaso no dice la Biblia que el evangelio es un evangelio de paz? ¿Por qué la Escritura está mencionando aquí que Cristo fue a traer espada en lugar de paz? Resulta, hermanos, de que estudiando esto con detalle, nos vamos a dar cuenta de que está dentro de un contexto completamente muy distinto al evangelio de paz que usted está pensando. Cristo predijo en un capítulo maravilloso en el Apocalipsis toda la historia del cristianismo hasta la segunda venida de Cristo, y lo enmarca dentro de unos símbolos, y esos símbolos tienen como propósito mostrar la historia de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo en 7 sellos. Y en esos sellos está enmarcada toda la historia del cristianismo, que yo diría que es un resumen de todo el evangelio y por todo lo que ha tenido que pasar el cristianismo. Un mensaje de espada, un mensaje de sangre, un mensaje de persecución. A eso es a lo que se ha tenido que enfrentar el cristiano a lo largo de la historia. Un mensaje de sufrimiento. Hemos tenido que pasar por persecuciones muy terribles. El cristianismo a través de toda la historia ha tenido que pasar, aún el mismo Cristo sufriendo, porque no hay otro hombre que haya sufrido tanta persecución y sangre como lo vivió Jesucristo. Por un lado sí trajo paz, porque Cristo dice, la palabra de Dios dice y profetiza en Isaías de que Cristo es ese mensajero de paz, Immanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. Cristo sí vino a traer paz, pero a los que lo aceptan de corazón. Pero guerra y espada y persecución y encono a aquellos que no aceptan ese evangelio. Nosotros llegamos a ser, para esos que no aceptan el evangelio, esa persecución. Quiero mostrarles dónde es que está ese resumen del evangelio en todo, desde el cristianismo de Cristo hasta la segunda venida. Es un capítulo tremendo que está en el Apocalipsis, simbolizado por unas características especiales que ustedes me van a ayudar a descubrir. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Hermanos, quiero decirles que Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7 y empezando el 8 es el drama final, el drama inicial y el drama final del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 6
habla sobre unos sellos. Pero esos sellos son unos símbolos, como Daniel 2, como cualquier otro símbolo, que Dios habla en parábolas para entenderlo de otra forma. No es complejo de entender, no es difícil de entender. El libro de Daniel y Apocalipsis es repetitivo, es muy cíclico, repite y repite lo mismo en diferentes escenarios, pero la historia es lo mismo, el desenlace es el mismo. Daniel 2 habla de cuándo empieza la historia de la humanidad y cuándo termina en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6 está hablando lo mismo, pero ya no en una imagen, ya no en bestias feas y feroces con alas, no. Ahorita Apocalipsis está repitiendo lo mismo, pero en otras figuras, y esas figuras se le conocen como unos caballos. Y quiero enfocarlos, que partamos el capítulo, arranquemos el capítulo con unos caballos y ubiquémonos en el cristianismo fundado por Jesucristo. Ahí nos vamos a detener. De ahí en adelante, hasta la segunda venida de Cristo. El corazón del Apocalipsis, para mí, es Apocalipsis 6, 7 y 8. Ese es el corazón del Apocalipsis. Porque Apocalipsis capítulo 6 me está abriendo la introducción para que me abra la vista de qué es lo que ha pasado con la historia del cristianismo, dónde estamos hoy y qué estamos esperando. Quiero que miren ustedes, por ejemplo, el primer sello. Son 7 sellos cuando se desate. Ahora, son 7 sellos que enmarca el Apocalipsis. El séptimo es la venida de Cristo. Y el primero es la historia del cristianismo, que fue dada en el 31 después de Cristo. Ahora ubiquémonos en ese periodo de tiempo. Está Cristo, muere en el año 31, es crucificado en el 27, es bautizado en el 31, es crucificado, y a partir de ese momento hasta el presente es donde se desenvuelve este capítulo. Apocalipsis 6, versículo 1, empieza hablando lo siguiente. Y cuando vi el Cordero, abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Entonces Apocalipsis abre el capítulo con un caballo, y es un caballo blanco. Ahí sucesivamente empieza mencionando otros caballos, pero de diferentes colores, y luego es interrumpido por Apocalipsis 7, que habla sobre el sellamiento de los 144,000. Ahí es cuando habla ya sobre el periodo el último periodo que vivirá el pueblo de Dios, que es el sellamiento. ¿Sí? Ahora, en Apocalipsis 7, o sea, si ustedes miran Apocalipsis capítulo 6, está interrumpido por 6 sellos. Luego es interrumpido por Apocalipsis 7 con un sellamiento. Y miremos Apocalipsis 8, versículo 1, que finaliza con la segunda venida de Cristo. Dice, Apocalipsis 8, 1, dice: y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Ahora, cuando ya hay silencio en el cielo como por media hora, es porque el cielo queda desocupado, porque ya Cristo viene por los suyos. Esa expresión, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ustedes saben por qué va a haber silencio en el cielo y por media hora? Claro, el cielo va a quedar desocupado cuando venga Cristo por segunda vez. Él no va a venir solo.
dice que el cielo va a quedar en silencio. ¿Se imaginan el estruendo? ¿Se imaginan la venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo va a ser? Que va a quedar en silencio el cielo. Ahora, el contexto que quiero darles es que el primer caballo de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 8, en ese periodo está enmarcado, incluidos nosotros hoy. Nosotros estamos en Apocalipsis 7, nosotros hoy estamos en el sellamiento. Ahora, nos vamos a detener, vamos a mirar los 4 jinetes rápidamente, pero nos vamos a detener solo en el primero. Ese es el tema de hoy. Vamos entonces, el primer caballo, ¿qué características tenía? Era blanco, ¿cierto? Muy bien. Vamos al segundo caballo y lo encontramos en el versículo 4. Salió otro caballo de color bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. ¿Cómo les parece? Y le fue dada grande espada. ¿Están comparando eso con el versículo de la lectura bíblica? Noten que el primer caballo era blanco puro. Luego le sigue otro caballo, pero ya el caballo no es blanco. ¿El caballo es de qué color? Rojo. ¿Por qué es simbolizado con el color rojo? ¿Y por qué habla de espada, muerte y matanza? Fíjense cómo ya se va cambiando las funciones de cada caballo. Vamos con el tercer caballo. Versículo 6. El versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, no hagas daño al vino ni al aceite. ¿De qué color era el primer caballo? ¿De qué color era el segundo? Rojo. ¿De qué color era el tercero? Negro. ¿De qué color es el cuarto? Miremos el cuarto. Versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía el nombre de muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con muerte, con hambre, con mortandad y con fieras y con las fieras de la tierra. Aquí nos vamos a detener. Esos 4 caballos representan la historia del cristianismo. El cristianismo empieza puro, blanco. Empieza con las filosofías de Jesucristo puras. Por eso se le conoce como un mensaje puro. Pero ese caballo blanco es seguido por otro, por un caballo de color rojo. Ese caballo de color rojo representa la sangre, representa el martirio por el que empieza a padecer el cristianismo desde el año 100 al 313. Ustedes no se imaginan, hermanos, la persecución que le tocó sufrir al pueblo de Dios en el segundo periodo del caballo rojo. El caballo, infortunadamente, el cristianismo no permaneció blanco como el primer caballo. El cristianismo fue teñido por sangre. ¿Ustedes saben quién persiguió tanto al cristianismo primitivo?
Los que mataron con sangre y sin misericordia y sin piedad a los cristianos fueron los romanos. Y óigase bien, los mismos romanos que existen hoy en el Vaticano, en la ciudad de Roma. Roma ha existido desde los tiempos de Pablo y de Jesucristo. Y le ha causado tanta muerte y tanta sangre al cristianismo que Juan Pablo II le pidió perdón pública a toda la humanidad y les pidió disculpas por todos los daños que le causaron al cristianismo primitivo. Pero hermanos, fue tanto el daño que Roma le causó al cristianismo que no se ha podido recuperar hasta el día de hoy. Qué pesado. Luego viene un caballo negro. ¿Qué simboliza el negro? Oscuridad. Hermanos, el caballo negro, la oscuridad es antónimo de luz. El cristianismo queda en completa oscuridad en este periodo del caballo negro. El cristianismo pierde su pureza, es debilitado, pierde su pureza del caballo blanco, es debilitado por el caballo rojo por tanta violencia y muy pocos cristianos quedan vivos, cristianos verdaderos quedan vivos, porque el cristianismo pagano instaurado por Roma, ese gigante, aplastó terriblemente al cristianismo original. ¿Y cómo les parece que fue tan debilitado que quedó en un periodo de oscuridad tan terrible que es simbolizado por el caballo negro? ¿Sabe cuánto tiempo duró este caballo cabalgando? Este caballo negro cabalgando en la historia. 1260 años. ¿Usted sabe lo que significa 1260 años en la historia de la humanidad? La escritura dice que fue tanto el poder que tuvo este caballo que se le conoce como una época de oscurantismo. Hermanos, ¿usted sabe lo que son 1260 años? Mucho tiempo. Y por 1260 años la iglesia cristiana, hermanos, por misericordia de Dios se sostuvo en pie, porque casi se extingue. De no ser por un grupo que siempre ha estado fiel, un remanente pequeñito, 1, 2, 3 o 4 pulguitas, 4 piojitos, 4 cristianitos que se han sostenido en semejantes ferocidades en la historia, le debemos toda nuestra fe y lo que somos a esos pequeños pétalos que quedaron y sobrevivieron en esas atroces y feroces persecuciones en la historia. No tenemos cómo pagarle a Lutero, no tenemos cómo pagarle a Hus, no tenemos cómo pagarle a Calvino, a los valdenses, no tenemos cómo, hermanos, pagarle a esos hombres que se sostuvieron fieles en la persecución y que por ellos nosotros estamos aquí. De no ser por esos cristianos fieles que se sostuvieron en ese momento, nosotros seguiríamos en el periodo del caballo negro. Pero hermanos, les digo una cosa: la persecución será reavivada. Nosotros vamos a volver a ser extinguidos y oprimidos. Y nosotros, los que seamos valientes, somos aquellos que seamos perseverantes, alcanzaremos la victoria prometida por Cristo Jesús.
Vamos con el último caballo, el caballo amarillo, un caballo pálido. Hermanos, si el caballo blanco representa el cristianismo primitivo, si el caballo rojo representa la persecución casi extinguida del cristianismo, el caballo negro representa la persecución y la oscuridad en la que nos sumamos 1260 años, ¿quién representa el caballo pálido o amarillo? Aquí, ¿quién creen ustedes? Hermanos, hay un caballito que está luchando por la batalla, y ese caballito somos nosotros. Estamos pálidos. ¿Usted sabe lo que es el color amarillo? Es palidez. ¿Usted sabe? ¿Usted se ha puesto pálido un día, algún día? Claro. ¿Usted se ha quedado sin sangre o anémico? Eso es ser amarillo. Hermanos, nosotros somos ese pueblo pálido que estamos cabalgando y cabalgaremos hasta la segunda venida de Cristo. Pero es pálido. Hermanos, yo digo una cosa: aunque sea pálido, es caballo. Gloria a Dios. Aunque seamos pálidos, tenemos la fuerza de un caballo. Gloria a Dios. Y aunque nos parezca que nuestra fe será consumida y seremos arrebatados y seremos perseguidos y se nos arrebatará nuestra fe, nuestras creencias serán arrebatadas, nosotros somos ese caballo pálido que cabalgará hasta cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Yo les quiero mencionar 3 aspectos respecto a la enseñanza que les quiero traer hoy. Primero, 3 cosas. 1, la persecución del pueblo de Dios. Yo les voy a pedir mucha paciencia. No me voy a tardar más de 2 horas en este mensaje. Tengan paciencia. Voy hasta tomar agüita porque esta era la introducción. ¿Cómo les pareció la introducción? A los que tengan sueño, levántense y hagan salticos para que circule la sangre. Bueno. Vamos a Mateo capítulo 24. Hermanos, despiértense. Hoy es el día del Señor. Ustedes no tienen afán, ¿o sí? ¿Qué afán, verdad? Los que tengan afán, que esperen, que esos frijoles esperan. A Mateo capítulo 24, versículo 6. Escuchen esto. Y oiréis de guerras. ¿Qué es lo que va a haber? Guerras. ¿Usted cree que Santo va a traer la paz? Le vendió el alma al diablo al darle el gobierno a los FARC. Yo no quiero hablar de política ahora, pero ¿usted cree que va a haber paz en un país como este donde se roban la plata? Donde los gobernantes son inconversos, impíos, no son temerosos de Dios ni apartados del mal, solamente se lucran y quieren saciar su necesidad de sed y poder. La escritura dice clarito: y habrán guerras, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se preocupen, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ustedes creen, hermanos, que estamos viendo guerras?
¿Ustedes creen que lo que está pasando hoy en día en el mundo es normal? Y nosotros comemos, dormimos y vivimos como si nada. ¿Vieron lo que pasó en California? Decía a un hermano, a un señor cualquiera que estaban entrevistando, fue tanto el incendio que ocurrió en Estados Unidos que parecía película de Hollywood. Eran yardas, eran barrios completos, era completamente consumido por el fuego, casas enteras, lo perdieron todo. Hemos visto reunidos en un solo elemento, terremotos, tsunamis, hemos visto de todo en estos últimos días. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y nosotros seguimos común y corriente, dice la Escritura, pero esto no es el fin. ¿Estamos dispuestos a perder todo? ¿Estamos preparados para acostarnos y no levantarnos? ¿Estamos preparados para perderlo todo como nuestros hermanos de México? ¿Como nuestros hermanos en Estados Unidos? Tantos años de sacrificio, de trabajo, de labor, de sudor, toda su vida en sus ahorros, todo quedó en nada en menos de media hora. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? La pregunta es, cuando usted lo pierda todo, ¿cómo será su actitud con Dios? ¿Renegará? ¿Maldecirá? ¿Aceptará con paciencia? Hermanos, la Escritura nos está dejando un preaviso. Dice, no se preocupen porque eso tiene que pasar. La Escritura nos está diciendo, eso es principio de dolores y tiene que pasar, porque es que cristianos, convénzanse que su hogar no es este. Nosotros estamos aquí es de paso. Esto tiene que acabarse, así que no se apegue a su casa, no se apegue a su carro, no se apegue a su marido, no se apegue a nada, hermanos, porque todo el cielo y la tierra pasarán. Nuestra ciudadanía, nuestra preparación no debe ser esta. Nuestra preparación debe ser una donde el orín ni el comején comen ni corrompen. Que no le pase como al joven rico. Fue muy bueno, muy bueno. Este joven, ¿cómo les parece que vivió en los tiempos de Cristo? Era muy rico. Tenía tanta plata, oro, que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, he sido tan buen hijo, he sido un cristiano que diezma, ofrenda, va a la iglesia todos los sábados, hago buenas obras, no peleo con nadie, soy buen vecino, buen marido, buen papá. ¿Qué más me falta, Jesús? Y cuando Jesús le dijo, muy bien, bienvenido al cielo. Cuando le fue a abrir las puertas del cielo, el joven rico se fue con 12 costales de oro. Y cuando fue a entrar, Jesús se queda mirándole esa cantidad de costales así, mira así. Y los empieza a contar y le dice, oye, jovencito, ¿y eso qué es? Y Jesús le dice, y el joven le dice, todo eso es el oro que me traje y me gané mientras estaba en la tierra. Jesús se queda mirando y le dijo, oye, ¿y tú por qué trajiste eso aquí? Me dijo, porque eso fue lo que yo me gané. ¿Y saben qué le contestó a Jesús? Le dijo, ¿eso es oro? Y le dice el joven rico, sí, 12 costales de oro, quilate puro. Y Jesús se queda mirándole y le dice, sí,
Eso aquí nosotros le llamamos cemento. Bienvenido. ¿Cómo les parece? Para Jesús el oro no es nada. Para Jesús el oro es cemento. Pero para nosotros no estamos dispuestos a perderlo todo por Cristo. Quiero decirles, hermanos, que Jesús predijo la parte en que los gobernantes de este mundo enviarían a la iglesia de Dios. Los seguidores de Cristo debían seguir el mismo camino de humillación. Los seguidores de Cristo debían seguir el mismo camino de sufrimiento que pisó el Maestro. La enemistad que irrumpe contra el Redentor del mundo se manifestaría con todos los que quisieran seguir a Jesucristo. Todos los poderes de la tierra, todos los poderes del infierno se organizaron contra Cristo y contra sus seguidores. El paganismo previó que si el evangelio triunfaría, todos sus templos iban a ser derribados, así que el fuego de la persecución se encendió en los tiempos de Cristo y se encendió en los seguidores de Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 36. Hebreos 11, 36. Miren ustedes qué tremendo. Hebreos 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados y partidos en dos, probados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hermanos, y estos cristianos se sostuvieron fieles a pesar de estas pruebas tan terribles. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían su ciudadanía en otro lado. Porque ellos sufrieron lo que Cristo sufrió. Y nosotros somos llamados a padecer y a sufrir lo mismo por Cristo. Ese es el llamado. Hermanos, que usted sepa que lo van a abrir en dos, que lo van a cerrar, que lo van a quemar vivo por ser llamado cristiano. ¿Usted qué haría? Eso no es fácil. Que usted supiera, hermanos, que está completamente indefenso, maniatadito de pies y manos, y abran 12 rejas y 12 leones hambrientos que no han comido en 8 días, y que usted vea venir a esos 12 leones a devorárselo vivo, ¿usted qué haría? Eso les tocó padecer a nuestros hermanos cristianos. Por eso les digo que lo que le debemos a esos hombres es su peso en oro. Grandes números sellaron su testimonio con su sangre. Noble y esclavo, rico y pobre, erudito, ignorante, fueron todos asesinados sin piedad. Donde quiera que buscaban refugio, los seguidores de Cristo fueron perseguidos como bestias de presa. Fueron obligados a buscar ocultarse en lugares desolados y solitarios. Indígenas, indigentes, afligidos y atormentados, de los cuales el mundo no era digno, vagaban en los desiertos, en las montañas, en guaridas y en cavernas de la tierra. Esto fue verdad. Miren lo que dice Hebreos 11:36. Ya lo leímos. Miren el versículo 38 de Hebreos 11. De los cuales el mundo no era digno, estos errantes por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Ustedes creen que esto se va a repetir? Sí, hermanos, esto se va a repetir.
¿Cuántos de ustedes van a dar su vida por Cristo? Amén. Yo les voy a contar un pedacito de historia, algo muy interesante. ¿Cómo les parece que las excavaciones subterráneas que contenían la ciudad de Roma, la Roma del Vaticano, las ciudades subterráneas brindaron refugio a miles? Resulta que debajo de la tierra de esas ciudades de Roma se construían grandes galerías que se excavaban debajo de la tierra y rocas para obtener material de las vastas estructuras de la capital, y eran retiros subterráneos, y muchos cristianos encontraron su hogar en esa oscuridad tan terrible. Muchos cristianos fueron enterrados vivos, muertos ahí, y a los cristianos les tocaba quedarse ahí refugiados porque si salían los mataban. Y era tan tremendo, hermanos, la fe de estos cristianos que cantaban himnos y estudiaban la palabra de Dios en esa oscuridad. Bajo esa persecución más feroz, hermanos, esos testigos de Jesús mantuvieron su fe inmaculada. Aunque privados de comodidades, fueron apartados de la luz del sol, hicieron su hogar en ese lugar tan oscuro. La tierra lo recibió, y hermanos, fue tan tremendo que estos cristianos nunca emitieron una queja contra Dios. Todos fueron obligados a renunciar su fe en Cristo. Las pruebas y las persecuciones no fueron más que pasos que los acercaron para su recompensa. Gloria a Dios. Miremos lo que dice Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron ¿qué? ¿Cómo fueron? Fueron torturados. No aceptaron el rescate para obtener una mejor resurrección. Hermanos, la persecución cesó. ¿Sabe cuánto duró esta sangrienta historia del cristianismo? 1260 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Antes prosperó la iglesia verdadera. Pero ¿cómo les parece, hermanos, que fue inútil para Satanás matar a tanta gente? ¿Saben por qué fue tan inútil? Porque les voy a leer una frase que dice un mártir cristiano con respecto a la persecución inútil que Satanás hizo contra el cristianismo. Dice: puedes atormentarnos, Roma puede atormentarnos, puede afligirnos y fastidiarnos. Tu maldad pone a prueba nuestra debilidad, pero tu crueldad es inútil. No es más que una invitación más fuerte para llevar a otros a nuestra persuasión. Cuanto más nos persigan y nos maten, más lograremos para Cristo. Nuestra sangre es como semilla. ¿Cómo la ven? Así que Satanás dijo: la persecución no me sirve. Maté muchos por 1260 años y siguen proliferándose como plagas. ¿Cómo le parece? ¿Saben qué planeó Satanás? Algo que el espíritu de profecía dice que hubiera sido mejor. O escuchen que aquí viene ya el redondez del tema. El espíritu de profecía dice que hubiera sido mejor extinguir el cristianismo en su totalidad, y hubiera sido mejor 1000 veces que la persecución hubiera acabado con todos los cristianos, pero que la verdad de la Biblia nunca se hubiera corrompido. Esa fue la estrategia de Satanás, y ha tenido éxito hasta el día de hoy.
No pudo matar más, pero se metió con el nervio de la fe cristiana. Se metió con el paganismo de la verdad. Muchos, escuchen esto, hermanos, que aquí viene el llamado. Muchos aceptaron aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección. Los nuevos conversos. Muchos fueron convertidos al cristianismo, pero nunca fueron convertidos de corazón. Y el daño que hizo a la iglesia los falsos conversos, la cizaña que se instauró en la iglesia fue tan perjudicial que aún subsiste hasta el día de hoy. Nuestra iglesia está plagada de falsos conversos que lo que hacen es dañar y pervertir la integridad de la iglesia. Hay muchos que no están siendo convertidos. Hay muchos que están dando muy mal testimonio los viernes en las noches. Hay muchos que están dando muy falso testimonio, hermanos, que dicen ser cristianos, pero que toman aún alcohol, que bailan, que se drogan, que tienen relaciones ilícitas. Son muchos los daños que están causando a la iglesia de Dios por falta de conversión verdadera. Dice el espíritu de profecía: hubiera sido mejor que se hubiera extinguido la iglesia, pero que nunca se hubiera corrompido como se ha corrompido hasta el día de hoy. ¿Cuántos cristianos once-mesinos que son cristianos 11 meses y en diciembre se descarrían? Hermano, qué bestialidad. Qué bestialidad. Hermanos, yo los invito para que tengan una verdadera conversión, para que se encuentren con el verdadero Jesucristo. Jesucristo fue un hombre puro, un hombre que se compadecía de la necesidad del otro. Ese es el cristianismo que nosotros debemos perseguir. Yo no los estoy juzgando, no los estoy reprochando. Por favor, no me malinterpreten. Yo les estoy haciendo un llamado para que por favor tengan un verdadero encuentro con Jesucristo. Hermanos, no seamos más entreverados, cristianos a medias. Usted tiene un legado en su corazón que no puede dejarse arrebatar. Usted tiene un mensaje precioso de salvación. Usted tiene un mensaje y una verdad que no puede dejar pasar. Yo le pido en el amor del Señor que empuñe ese cetro de corazón y tenga una conversión verdadera. Amén. Hermanos, si viniera la persecución hoy, ¿cuántos renunciarían a su fe y cuántos permanecerían firmes? Yo les aseguro, hermanos, que si usted no está bien convertido ahora, yo le aseguro, hermanos, que lo amenazan con que lo van a partir en dos o lo van a quemar vivo. Usted dice: yo no soy cristiano, mi familia sí. Pero yo le aseguro, hermano, que si usted es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, así lo partan en dos, picadito en pedazos, quemado vivo, hermano, su fe será tan simple pero tan poderosa que su sangre será semilla para muchos otros. Se corrompió la fe, hermanos. La fétida levadura, escuchen esto, la fétida levadura de la idolatría se introdujo en la iglesia. Sus trabajos y sus resultados fueron funestos. Doctrinas infundadas, ritos supersticiosos, ceremonias idólatras se incorporaron en la fe y en la adoración. Y a medida que los seguidores de Cristo
compartían la idolatría, la religión cristiana se corrompió, la iglesia perdió su pureza y su poder. Hubo algunos, sin embargo, que no fueron engañados por estos engaños y sostuvieron su fidelidad hasta el día de hoy. Y le doy gracias a Dios, hermanos, que si no hubiera sido por esos hermanitos que sostuvieron su fe en la oscuridad, en la persecución, hoy no estuviéramos aquí sentados. Y el llamado hoy es, así como hubo en antaño, hoy en esta generación también deben haber cristianos como los de antaño. Y usted es llamado a ser ese cristiano. Ese cristiano poderoso, ese cristiano ferviente, ese cristiano que ora, ese cristiano que no se compra ni se vende, ese cristiano que así se le desplomen los cielos es fiel a Jesucristo. Amén. Termino donde empecé. Guerra y no paz. Y voy a leer lo que dice el Espíritu de profecía. Bueno sería para la iglesia y el mundo si los principios que movieron a las almas de antaño se revivieran en los corazones de los cristianos de hoy. Existe una alarmante indiferencia con respecto a las doctrinas que son los pilares de nuestra fe. Se está degenerando y pervirtiendo nuestra fe genuina. Los cristianos eran en verdad un pueblo peculiar. Su conducta irreprochable y su fe inquebrantable fueron un continuo reproche que perturbó la paz del pecador. Eran pocos en número. Eran pocos con mucha pobreza. Eran muy pobres. Eran muy pocos los que tenían honores. Sin embargo, fueron el terror de los malvados donde quiera que conocieran su carácter y sus doctrinas. Por eso fueron muchos odiados. ¿Cómo es entonces que se pueda llamar al evangelio un evangelio de paz si Cristo dice: no he venido para enviar paz sino guerra? Aquí viene la explicación. Primero, el evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, recibido y obedecido, ofrece paz. Ofrece armonía y felicidad a la tierra. La religión de Cristo une la estrecha humanidad con los que acepten sus enseñanzas. Pero el mundo en general está bajo el control de Satanás, el enemigo más amargo de Cristo. El evangelio les presenta principios de vida que están totalmente en desacuerdo con sus hábitos y deseos. Y aquí es donde viene la misteriosa providencia que permite a los justos sufrir persecución por parte de los malvados. Ha sido causa de gran perplejidad para muchos débiles en la fe. Algunos incluso están dispuestos a desechar su confianza en Dios porque Él sufre. Eso pasa con muchos cristianos. Muchos dicen: yo no soy cristiano porque yo he visto muchas irregularidades con Dios. He visto que muchos inocentes sufren. Pero yo les voy a decir algo, hermanos. Dios nos ha dado pruebas suficientes de su amor. Nunca dudemos de eso. Cuando usted esté en pruebas o en dificultades y piense que Dios no lo ama y no está con usted, Dios
ha dado pruebas suficientes de su amor. Le voy a poner un ejemplo. Si usted está aquí con vida, es una prueba de su amor. Si usted anoche se acostó lleno, es una prueba de su amor. Si usted descansa en paz y tiene una casita donde nadie lo molesta, eso es prueba de su amor. Dios ha mostrado su amor en muchas formas. Bueno, hermanos, el Señor no es tardo en sus promesas. Y Dios quiere que todos nosotros nos acordemos de que así como hubo persecución, también hubo salida. Y Dios quiere que todos nosotros engrosemos las filas del pueblo de Dios. Un llamado a proclamar guerra y no paz. Guerra para aquellos que el cristiano es un fastidio. Vamos a tener muchos enemigos, porque un cristiano es comparado con luz en un inconverso que es oscuridad. Yo los invito para que nosotros seamos cartas leídas a donde quiera que estemos. A pesar que la tentación sea más fuerte o el desánimo sea más fuerte, desarrollemos una fe sencilla pero poderosa. Dios los bendiga. Yo quiero hacer un llamado muy especial. Yo quiero invitar a esos valientes que se llaman cristianos para que tomen la determinación de seguir a Cristo aún en la persecución. Ahorita estamos bien, pero es en la prueba donde el cristiano es probado. Digamos como el salmista: pruébame. Porque cuando uno no está probado, peligroso es. Porque cuando uno está tan calmadito y tan calladito y tan, es porque necesitamos ser probados. Cuando hay prueba, hay refinamiento. Y Dios quiere que usted y yo estemos en el cielo y en la nueva Jerusalén. Vamos a invitar entonces a los hermanos que sientan ese llamado, que se coloquen de rodillas. Yo quiero que usted se consagre a Dios hoy, los que puedan colocarse de rodillas. Yo voy a hacer una oración especial por los hermanos que quieran hacer ese pacto con el Señor. Voy a invitarlo para que empiece a orar. Yo sé que usted sabe orar. Abra sus labios y coméntele sus preocupaciones, sus debilidades. Coméntele que si usted está aquí es porque quiere encontrar salvación. Dios no te trajo aquí por casualidad. Dios te trajo aquí porque tiene un propósito para ti. Así que ore y conságrese a mi Dios. Padre, en estos momentos estamos orando a ti porque tú eres poderoso. Tenemos pruebas, dificultades, desánimos. Hemos sido cristianos livianos por muchos años. Hemos dado muy mal testimonio a nuestra familia. Hemos dado muy mal testimonio a nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestro trabajo. Pero Padre, ayúdanos a entender de que tú quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Siempre va a haber una oportunidad para mí. Yo te pido, Padre, por aquellos que están orando con fe, para que tú los escuches. Transfórmale sus corazones, sus vidas. La juventud no es fácil vivirla, porque estamos absortos de tentaciones. Pensamos que nuestra juventud es eterna, pero ayúdanos, Señor Jesús, a comprender que todo esto es pasajero, que los deseos de la carne algún día pasarán,
y ayúdanos a comprender que sin ti no somos nada. Señor Jesús, ayúdanos por favor. Ayúdanos a prepararnos como esos cristianos fieles que se mantuvieron fieles hasta el fin y no renunciaron a su fe nunca, a pesar de las pruebas y dificultades. Yo te pido una bendición muy especial por esta iglesia, para que tú por favor los controles con el Espíritu Santo y los ayudes y los fortalezcas y los bendigas y puedan ser cristianos fervientes de ahora en adelante. Que cuando lleguemos a la casa seamos nuevas criaturas. Que nuestra influencia personal sea el testimonio viviente. Que no nos dé temor evangelizar ni hablar de Cristo a otras personas. Que compartamos cómo Dios nos transformó a nosotros, a otros que no conocen el Evangelio. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Gracias por su paciencia y que tengan un feliz sábado.